Ok, ¿cómo estamos? Bien, Bien, gracias. con calor, sudando. Gracias a Dios por eso. Estamos sudando la gota gorda hoy día, literalmente. Ok, ¿qué pasa si yo les digo que hoy tenemos examen sorpresa? Todos salimos por Pero no vamos a tener examen sorpresa el día de hoy. Pero sí quisiera hemos enviado 3 tareas hasta ahora, ¿verdad? La primera tarea, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? La del yugo, la primera, ¿no? La del yugo. ¿Qué significa llevar el yugo? ¿Qué significa llevar el yugo? Y habíamos dicho, ¿no?, que el hecho de llevar el yugo significa tomar la enseñanza de Jesús tal cual como es y realmente vivir por medio de esa enseñanza. Por eso él dice en el versículo Mateo 11, versículo 28 al 30, dice después: y aprended de mí, que soy manso y humilde. Mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque la enseñanza que Jesús estaba dando no era de llevar cosas que tú tienes que guardar, mantener y tratar de cuidar, sino que lo que significa es que Él te está diciendo y Él te está enseñando: hey, ama como yo los amo a ustedes. Perdonen como yo los he perdonado a ustedes. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sean santos como vuestro Padre es santo. Y en ninguna de esas cosas que Dios nos dio y nos enseñó a través de Jesús, en ninguna de ellas realmente hay un mandamiento que diga tienes que hacer como si lo hacían los fariseos. Por eso Jesús dice: hey, mi carga es fácil. Mi carga es fácil, mi yugo es ligero, no es nada. ¿Por qué? Porque se está basando en la obra que estoy haciendo yo, dice Jesús. Yo soy el Mesías que venía. Yo soy el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo soy lo que ustedes están esperando. Yo soy todo. Y entonces no se basa en ustedes, sino que se basa en mí. Muy bien. Siguiente tarea. ¿Cuál era la siguiente tarea? La sanidad del centurión. El empleado del mes. ¿Verdad? Mateo 8. Bueno, era desde el versículo 10 hasta el versículo 13, ¿no? Mateo 8, 10 al 13 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es interesante, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a confundir estos dos versículos, ¿no? Porque uno dice: vendrán del occidente al oriente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos, pero luego dice: y los hijos del reino serán echados al lloro, al crujir de dientes. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está mencionado en el versículo 11 y lo que está mencionado en el versículo 12? ¿Por qué en un lado dice reino de los cielos y en el otro dice los hijos del reino? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Son otra cosa? ¿De quién está hablando aquí Jesús? En el versículo 11, vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Los gentiles, claro. Vendrán del occidente y del oriente y se sentarán con Abraham. Recuerden que
la religión judía era algo muy cerrado y exclusivo para ellos. No había forma de que alguien pueda entrar a menos que, como vemos luego, tenga el sello del pacto de Dios con Israel, que era la circuncisión y cumplir toda la ley. Por lo tanto, no entraba simplemente cualquiera a la religión judía, sino que eran muy selectos a la hora de que alguien quería ingresar a la religión judía. Y entonces Jesús dice abiertamente: vendrán del oriente y vendrán del occidente y se sentarán con Abraham. ¡Wow! ¡Qué gran noticia! Se sentarán con Abraham y con Jacob y con Isaac en el reino de los cielos. Y entonces lo que está hablando es que Dios va a alcanzar a los gentiles. Y Dios va a mostrar y Dios va a hacer realmente que los gentiles también sean parte del reino de los cielos. Que si ustedes se dan cuenta en todo el sermón del monte, en todo el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, el punto principal es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y entonces, cuando escuchamos a Jesús que dice: crean en mí. Y mira, es interesante porque Jesús termina el sermón del monte en Mateo 7 diciendo o mencionando una parábola de dos hombres. Uno que es prudente y uno que es insensato. ¿Cuál es la diferencia entre el prudente y el insensato? ¿Qué hace el prudente primero? ¿No es esa todavía? Edificó su casa sobre la roca. ¿Y el insensato qué hizo? Edificó su casa en la arena. Ahora, para entender eso, Jesús primero dice: y al que oye mi palabra, yo le compararé a un hombre insensato o a un hombre prudente. ¿Qué es lo que tenía que hacer primeramente el pueblo? Oír. Y una vez que oía, ellos necesitaban creer. Y entonces, una vez que creían, la manifestación de su fe era revelado a través de dónde construía su casa el prudente y dónde construía su casa el insensato. No está hablando aquí realmente de dónde pones tú tu fe y dónde construyes tú según tus obras, sino que se trata de que tú has oído, has creído, y por lo tanto, cuando tú crees, estás puesto sobre la roca que es Jesús, y ahí mismo construyes una casa. Y entonces, ese es el final del capítulo 7, y el capítulo 8 viene el centurión. Y Jesús está diciendo: vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Jacob, Abraham e Isaac en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Gentiles, van a venir gentiles. Va a ser, ¿qué es lo que vimos hace 2 semanas? Jesús cuando maldijo la higuera. ¿Qué es lo que buscaba Jesús? Fruto. ¿Qué no encontró Jesús? Fruto. Y a causa de que no encontró fruto, ¿qué fue lo que le dijo a los judíos? Esa era la simbología, pero ¿qué le dijo? Quitaré de ustedes el reino o la viña y se la daré a obreros que produzcan fruto a su tiempo. Y entonces aquí vemos que Jesús está diciendo: los que van a venir no son ustedes los que se van a sentar, no son necesariamente ustedes únicos judíos, sino que vendrán de afuera. Y entonces versículo 12, más los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino en este versículo? Creyentes, judíos. Pero aquí dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Son básicamente, los judíos. Estamos hablando aquí de que los judíos no creían. ¿Y qué sucede cuando tú no crees? Tu fe o tu falta de fe te condena. Juan 3:17. Jesús no ha venido para condenar, sino para salvar. Pero si no has creído, ya has sido condenado.
Entonces Jesús está diciendo, ellos, los gentiles, creen y creerán la voz y el evangelio y verán a Abraham, Isaac y Jacob sentados arriba en el cielo, pero ustedes, los hijos del reino, a los cuales se les ha mostrado, se les ha dado señales, han escuchado, han visto todas las cosas, ustedes, los hijos del reino, serán echados fuera por su falta de fe. Y entonces, versículo 13, Jesús dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Fe, en todo momento es fe, será fe y ha sido fe. Muy bien, siguiente tarea. ¿Cuál era la siguiente tarea? Mateo 13, las parábolas. ¿Qué significa la parábola de... Espérenme que me estoy... La primera que vimos, la cizaña y el trigo, Mateo 13, 24. ¿A qué se refería? Al juicio de los hijos de Dios y el juicio de Satanás. ¿Ok? Juicio de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Dice ahí la parábola que un hombre sembró trigo, pero vino su enemigo y sembró también en el mismo lugar cizaña. Pero ¿qué dice que va a suceder al final? El dueño de la parcela, ¿qué dijo? Voy a mandar a mis ángeles para que ellos arranquen y separen el trigo y la cizaña. El trigo, ¿qué simboliza el trigo? Los creyentes, todos los creyentes. ¿Y quiénes simbolizan la cizaña? Todos los no creyentes. ¿Cuál es el resultado de los creyentes? ¿A dónde van a ir? Al reino de los cielos, como aquí se menciona, ¿no? Serán guardados en el granero y los otros serán echados al fuego. Muy bien. Siguiente parábola, parábola de la semilla de mostaza. ¿A qué se está refiriendo exactamente? ¿Qué significa que Jesús diga el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza? Que la semilla es pequeñita, la más pequeña de todos los vegetales. Cuando crece son árboles que hasta las aves hacen miedo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, el reino de los cielos, o básicamente como empezó la iglesia, como empezó todo esto acerca del cristianismo, empezó muy pequeñito, pero cada día se extiende más y más y más y más. Y asimismo en nuestros corazones, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y escuchamos y creímos en el Evangelio, esa semilla que era tan pequeña que escuchamos simplemente Dios te ama, Dios murió por tus pecados, y yo creí, esa semilla poco a poco comenzó a salir y a brotar, y entonces ahora es un árbol que en mí produce fruto. Versículo 33, la levadura, ¿a qué se refiere? El crecimiento del reino de Dios. Ok. Ok, la doctrina. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia usualmente no se menciona la palabra levadura como algo bueno. Usualmente siempre es una característica del pecado. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí es que Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer. Y entonces no quiere decir que el reino de los cielos sea pecado, pero lo que está diciendo es que se divide en tres partes, y entonces cada vez que añadimos ese pedazo de levadura o de masa a otro, comienza a expandirse. Y asimismo, hoy en día vemos cómo la doctrina del cristianismo se ha expandido mucho más de lo que estaba antes en un mundo lleno de pecado. Está dentro de un mundo lleno de pecado, pero la doctrina sigue expandiéndose. Es una mezcla con una buena masa. Siguiente, el tesoro escondido. ¿Cuál es el punto principal? Aquí solamente hay una respuesta corta. No necesariamente acá. Cristo pagó con su sangre. Ajá. ¿Por qué? Escuchen, vamos a leer versículo 44. Mateo 13, 44. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Por qué esa parábola no puede referirse a hombres normales como tú y como yo? Porque somos pecadores. Necesitan a alguien. Ok, muy bien, porque nosotros no estamos buscando un tesoro, número uno. Número dos, nosotros somos pobres en bancarrota espiritual y no tenemos nada que vender. Y número tres, porque obviamente nosotros no tenemos la posibilidad de pagar un precio por algo. Pero entonces, ¿qué simboliza esta parábola? Simboliza a Jesús, porque Jesús halló, sabiendo que en su mundo, el que Él creó, hay un tesoro escondido. ¿Y qué hizo Él? Él dejó todo lo que tenía, vino a la tierra, dio su vida entera, dio todo lo que Él tenía, compró realmente el mundo. Compró esa perla, ese tesoro escondido. ¿Y quién es ese tesoro escondido? Nosotros, su iglesia. ¿A quién compró con su sangre? Dice Primera de Pedro. A nosotros. Hemos sido comprados por medio de la sangre, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y asimismo, si tú ves la parábola del gran precio, de la perla de gran precio, es igual. Jesús da su vida por una perla que es la iglesia, el reino. Ok, siguiente parábola, la red. ¿Qué significa? El juicio final, la separación. Nosotros estamos escogidos, creyentes separados del mundo. Okay, es casi igual a las otras que hemos visto, ¿no? De la cizaña, porque dice la red que recoge toda clase de peces, tanto buenos y malos, pero cuando la sacan del agua, separan a los buenos peces y a los malos los echan. ¿Quiénes son los peces buenos? El albacora para el encebollado. Nosotros somos realmente ese pescado bueno. ¿Ok? Y los pescados malos son los no creyentes. Ok, y la número 8, creo que nadie me respondió esa, porque esa también estaba en la tarea. La del padre de familia. Dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿A qué se refiere esa parábola? Yo puse que preparado con doctrina y eso hace la Ok. ¿Alguien más? Todos los padres de familia, digamos nosotros los padres de familia tratamos que nuestros hijos busquen de Dios. Nosotros las cosas malas no queremos que se acerquen a Él. Yo pido a Dios por mi nieto. Ok, sí. De todo un poco es eso, la respuesta, ¿no? Un padre es como un padre de familia, es un responsable de enseñar a otros acerca del reino. Y cuando menciona que saca cosas nuevas y saca cosas viejas, se refiere a que hay cosas que cuando nosotros las aprendemos son nuevas para nosotros, pero conforme va pasando el tiempo, hay cosas mucho más nuevas que entran a nosotros y las primeras cosas se vuelven antiguas. ¿Quiere decir que son malas? No, simplemente son antiguas y nuevas. Y entonces, ¿qué hace el escriba docto en el reino de los cielos? Comparte, tanto de las cosas nuevas como de las cosas antiguas, y es responsable de que los demás también puedan tener lo mismo que tiene él. Muy bien. ¿Y cuál era la última tarea? Ok, lo de las vírgenes es igual de sencillo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal, Mateo 25, con respecto a las vírgenes? ¿Cuál es el mensaje principal ahí? Las 10 vírgenes primero. Mateo 25, las 10 vírgenes. ¿Cuál es el punto principal? Estar preparados, ¿no? Estar preparados. Jesús dijo antes, en el 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su fruto está cerca, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo sabemos que están cerca la venida de Jesús?
porque están pasando cosas, pero que sabemos que aún todavía no es el fin. Simplemente son destellos de lo que va a seguir sucediendo, como para que estemos atentos y alertas. ¿Tú crees que si Jesús hubiera dicho, ok, te voy a dar una lista, 10 cosas que sí o sí tienen que pasar, ¿tú crees que estaríamos nosotros más relajados? Porque hay mucha gente que vive así, ¿no? Dice, uy, sí, ya pasó esto, check. Uy, sí, los terremotos ya pasaron, check. Ah, sí, la persecución ya sucedió, check. Oye, falta solo cuantas cosas. Ah. Pero sí, si hay gente así, ¿no? Sí. Ahorita en este tiempo, que ellos ya están, dicen que ya estamos en la última Sí. profecía y se va a cumplir, entonces. Pero, o sea, sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que estamos esperando el rapto. ¿Cuántos esperamos el rapto? ¿Tú no estás esperando el rapto? Todos estamos esperando el rapto, ¿verdad? Ahora, si Jesús nos hubiera dado una lista de 10 cosas, ¿tú crees que en la primera iglesia hubiera completado las 10? No, se hubiera relajado demasiado porque dice, oh, no pasa esto, no pasa el otro, ya relajémonos un rato. Pero mira que todas las cosas que menciona aquí Jesús han pasado desde ese punto en que Jesús fue llevado hasta este punto y siguen pasando las mismas cosas: terremotos, pestes, enfermedades, persecuciones. Todo el mundo tiene la misma señal de que Jesús está cerca. ¿Y para qué lo hice? ¿Para qué lo dijo y para qué nos lo dio? Para que estemos alertas y estemos pendientes y preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Que dónde lo encontraremos nosotros? A Jesús. En las nubes. Es interesante porque nadie más lo verá, solo nosotros los escogidos. Y lo veremos en las nubes. Y estaremos ahí con Él por 7 años, y cuando venga Él de vuelta, ¿qué va a suceder? Todo el mundo ahora sí lo verá y llorarán y lamentarán, como vimos en Apocalipsis y en Zacarías la semana pasada. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a Mateo entonces? Ya si tú lees Mateo 26, Mateo 27, todo es ya la muerte, la resurrección de Jesús. Pero mira, esto quiero que veamos. Mateo 27, Jesús es crucificado. Mateo 27, después de que pelean por si sale Barrabás o sale Jesús, en el versículo 27, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. ¿Qué significaba ese manto de escarlata para ese tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué le pusieron un manto de escarlata a Jesús? Representaba, los reyes usualmente siempre tenían una capa, ¿verdad? Entonces Jesús, que decía que era el rey de los judíos, por eso le pusieron la capa. Y mira qué más le pusieron, versículo 29, ¿qué le pusieron para revelar que era el rey? Y le pusieron una corona de espinas. Ahora, usualmente esas telas o ropas eran púrpuras, las que le ponían a los reyes, pero a Jesús le pusieron una roja, y tras eso le pusieron una corona de espinas. Lo que estaban haciendo era burlarse básicamente de Jesús, porque había dicho que era el rey de los judíos. Versículo 29, pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. ¿Y qué significaba la caña? Poder, un cetro, como los reyes que tienen un cetro de poder. Eso significaba la caña en su mano derecha. Y dice: e hincando la rodilla delante de él. ¿Qué significa hincando la rodilla delante de él? Básicamente se estaban
arrodillando. Estaban hincando la rodilla delante de él, se estaban arrodillando a Jesús. Le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y mira, eso es lo que yo quisiera que veamos. Versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde está esa profecía? Salmo 22. Versículo 18, dice exactamente lo mismo: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Recuerda que esta carta de Mateo, ¿a quién está dirigida? A los judíos. Y los judíos son personas que saben la ley, que conocen el Antiguo Testamento y conocen las profecías del Mesías. Y Mateo lo que está mostrando una vez más es que, necesito que ustedes crean que realmente este Jesús es el Mesías que estaba esperando, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Versículo 36, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y si tú te das cuenta, en los otros evangelios, hubieron los fariseos que se levantaron cuando Pilato puso esta inscripción sobre su cabeza. ¿Y qué le dijeron a Pilato? No escribas que es el Rey de los judíos. Escribe que él dice ser, que se hace llamar el Rey de los judíos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pilato? Lo escrito, escrito está. Se acabó. ¿Y qué decía sobre la cabeza de Jesús? Rey de los judíos. Otra señal para que la gente pueda creer, no es que decía, ese era realmente el Rey de los judíos. Ok. La resurrección, luego encontramos asimismo capítulo 28, Jesús resucitando. En el capítulo 27, versículo 62, vemos cómo el sepulcro es sellado y hay una guardia que pone Pilato, que realmente lo ponen ahí por temor, pero ya después vemos, ¿no?, cuál fue lo que crearon o lo que se idearon los fariseos cuando resucitó Jesús. Ok, aquí hay una parte buena. Mateo 28, versículo 8. Versículo 1, 28:1 dice: pasaba el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, que equivale a domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Qué buena. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Y
Hace poco escuché, ¿no? Un chiste acerca de esto. ¿Por qué Jesús le dijo a María? ¿Por qué realmente Jesús le dijo a María que ya había resucitado? Es un chiste, este es el chiste, ¿okay? ¿Por qué Jesús le dijo a María que ya había resucitado? Y que no le dijera a nadie. Porque igual se iban a enterar, todo el pueblo se iba a enterar. Porque obviamente es mujer, ¿no? Habla, por eso se refiere, ¿no? O sea, Jesús no quería que nadie se entere, pero hablábamos de María y bueno. Se acabó. Ok, y versículo 16 de mismo Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte en donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, o en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No crees que esto es algo increíble, cómo terminar un libro? Jesús dice: yo estoy aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me importa cuándo se acabe el mundo? Obviamente sí, hay un cuidado, hay una reverencia, pero ¿qué es lo que más me importa? Jesús está conmigo. No importa si hoy, mañana, pasado, o si fue ayer y me quedé. Yo estoy aquí. Jesús está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin de todas las cosas. Y después de ahí estaré con Él para siempre en su presencia, por toda la eternidad. Pero Jesús dijo: hey, id y haced discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una referencia para la Trinidad en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero tú te das cuenta que Jesús dijo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautízalos en los tres, y los tres son uno, como dice Pablo en Romanos. Muy bien, hasta ahí, Mateo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que decir, algo que mencionar? Siempre ten en mente, cuando leas el libro de Mateo, siempre ten en mente que fue escrito para los judíos, ¿ok? Siempre ten en mente que fue escrito para los judíos. Por lo tanto, eso te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, a entender mucho mejor qué es lo que dice, por qué lo dice, cómo lo dice y cuándo es que lo dice realmente. Uh-huh. 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 Sí. Y mira, realmente Mateo, Marcos y Lucas se le conoce como los evangelios sinópticos, ¿ok? Los evangelios sinópticos lo que significa es que son como un resumen del todo, ¿ok? ¿A qué se refiere con eso? Si tú te das cuenta, Mateo, Marcos, Lucas hablan de la genealogía, Mateo, Lucas, el nacimiento, hablan de los milagros, hablan de las señales, hablan de las cosas que hizo Jesús, sus enseñanzas, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Ahora, Juan también hace lo mismo, pero Juan no está considerado como un evangelio sinóptico, porque Juan no está yendo en orden tal cual como lo está haciendo los otros, sino que Juan está tomando un punto de vista distinto de lo que hizo Jesús y está mostrando algo interesante que ahorita vamos a ver. Porque justamente hoy vamos a iniciar Juan, ¿ok? Juan. ¿Por qué no seguimos a Marcos? Es casi lo mismo que Mateo, pero vamos a volver en algún momento. Pero vamos a ir a Juan.
Así que vamos a Juan capítulo 1, verso 1. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora, ¿tú te acuerdas que dijimos que Mateo es escrito para los judíos, verdad? Ok, judíos. En el caso de Marcos, ¿para quién fue escrito? ¿Alguien sabe? Para los romanos. No se ve. Perdón. Ahí está. Y el libro de Lucas fue escrito para los griegos. Para todos los griegos. Judíos igual, creyentes, no creyentes. Más que nada no creyentes, ¿no? Para que se den cuenta de que no eran, que Jesús era. Asimismo, Marcos escribió para los romanos. Por eso su forma de escribir es muy distinta muchas veces a la forma en cómo escribe Mateo o a la forma en cómo escribe Lucas. Pero todos ellos tienen una audiencia distinta, pero relatan lo mismo o la misma historia, ¿no? Acerca de Jesús. Y aquí llegamos a Juan. Pero Juan no escribe a un grupo en particular, sino que Juan escribe realmente para todos los grupos. ¿Y qué es lo que está tratando de enseñar Juan? Juan es más como un evangelio que es argumentativo. ¿A qué me refiero con eso? Que pone argumento tras argumento tras argumento para mostrar una cosa acerca de Jesús. ¿Y qué es esa cosa que muestra Juan en su evangelio? Si uno lee el primer versículo de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Muy bien, ¿a qué está haciendo referencia aquí Juan? Ok, Jesús es Dios, y otra palabra para eso es que está mostrando su deidad. Ok, es lo mismo, Jesús es Dios, pero de una forma se le está mostrando la deidad de Jesús a través de esto. Y mira, esto está duro, como lo que vamos a ver el día de hoy, pero vamos a entender muy bien por qué Juan escribe esto así de manera lo más fascinante posible. ¿Ok? Pero vamos a dar algunos datos importantes con respecto a Juan. ¿Sabías que Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito por quién? Por Juan, pues, ¿no? Pero Juan no menciona su nombre en el Evangelio de Juan. Pero él utiliza dos frases. ¿Cuáles son esas dos frases que describen a Juan? No utiliza la palabra Juan, yo Juan escribí esto y sino que él utiliza una frase. Ojo, no nos confundamos, aquí en el capítulo 1 habla del testimonio de Juan, pero está hablando de Juan el Bautista. Este es Juan, el discípulo de Jesús, Juan, ¿ok? ¿Nada todavía? Vamos a ir a Juan 13. Ahí está, exactamente. Una de las frases o una de las descripciones que tiene Juan, para no citarse a sí mismo, es el discípulo a quien Jesús amaba. Pero mira qué interesante, ¿no? Juan no escribe yo, Juan escribí esto y Jesús le dijo a Juan, no, y al discípulo al cual Jesús amaba. ¿Qué tal confianza tiene
tiene Juan. Ahora, ¿quién es el que se recuesta sobre el pecho de Jesús? Juan. Entonces, ¿quién estuvo también en el monte de la transfiguración con Jesús? Juan, Pedro y Jacobo. Entonces te das cuenta que Jesús siempre estuvo con Juan en todo momento, y Juan sintió el amor de Jesús, y entonces él se siente identificado y dice: el discípulo al cual Jesús amaba. Y esa es una de las formas como nosotros podríamos y necesitamos muchas veces vernos a nosotros mismos. Yo soy el discípulo o el hombre a quien Jesús ama. Y él fue el que después fue llevado a la isla de Patmos cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Ajá. Muy bien, esa es una frase. ¿Cuál es la siguiente frase con la que él es mencionado a sí mismo? Juan 21. Juan 21, versículo 23. Perdón, 24. Tenemos Juan 13, 23, el discípulo al que Jesús amaba. Y Juan 21, 24, el discípulo que da testimonio. Son dos de las frases que utiliza Juan para denominarse a sí mismo, ¿ok? Y no llamarse a sí mismo Juan. Muy bien. ¿Quién escribe Primera de Juan? Este mismo Juan, ¿verdad? Este mismo Juan. Y si tú te das cuenta, Primera de Juan 1:1, ¿cómo empieza? Vamos a ir a Primera de Juan. Porque mira, hay demasiadas similitudes. Y es obvio, ¿no? Es el mismo autor. Pero mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: lo que era desde el principio. ¿Cómo empieza Juan 1:1? San Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y entonces te das cuenta de que en los dos lados habla acerca de la deidad de Jesús. Y si tú te pones a leer Primera de Juan, vas a entender que Primera de Juan es como un mini comentario de toda la epístola de Juan. ¿Ok? Es casi un mini comentario citado de lo que está hablando Juan aquí en su epístola en los evangelios. Y ojo, a Juan también le gusta mucho el número 7. Y eso va a ser una tarea que ustedes van a tener que encontrar luego. Juan menciona 7 yo soy. ¿Ok? Juan menciona 7 yo soy. Que ojo, esa va a ser su tarea, encontrar cuáles son los 7 yo soy del cual Juan está hablando. Pero eso se los dejo hasta fin de mes para que puedan leer todo el libro con calma. ¿Ok? Todo el libro de Juan y encontrar las 7 yo soy que habla Juan acá. Porque si tú te das cuenta, hay algunos, por ejemplo, Juan 14:6, que es el más común. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay otra parte donde Jesús menciona y está junto a Lázaro. ¿Y qué dice? Yo soy... Lázaro estaba muerto. ¿Qué dijo yo? Yo soy la resurrección y la vida. Está hablando con la gente y los discípulos y está hablando de ser pastoreado, y él dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y así, y así, y así, ya ustedes lo van a ir buscando. Yo soy, yo soy te envía, tal cual. Entonces, mira cómo Juan menciona todo esto, ¿no? La deidad de Jesús. Juan está mostrando, este Jesús es Dios, porque lo mismo que escuchó Moisés, está escuchando aquí Jesús salir de su propia boca. Y vamos a hablar eso en cuanto al mencionar y todo esto. ¿Qué más? Otros 7 grandes milagros que encontramos en el libro de Juan. 7 grandes milagros. No, esa no es la tarea, solamente encontrar los yo soy, 7 yo soy. Los 7 yo soy, con su cita, ¿no? Obviamente. Escriben ahí yo soy tanto y abajo la cita y todo eso. Muy bien.
7 grandes milagros que vamos a ir viendo con el transcurso de las clases. Siguiente, número 7. 7 nombres distintos de Jesús en el capítulo 1. Ok, solo en el capítulo 1 Juan menciona y nombra a Jesús con 7 nombres distintos. ¿Quieren conocer cuáles son? Muy bien. Vamos a ver. Uno de los cuantos nombres que Jesús recibe en Juan capítulo 1, ¿cuál sería? ¿Quién dice algo? A ver. El verbo, ok, muy bien, el verbo. ¿Cuál es otro? Ya, sí. Sí. Pero no, aquí en Juan capítulo 1 vamos a encontrar 7 nombres. Uno de ellos es Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro nombre, segundo, Hijo de Dios. Okay, Hijo de Dios. Otro nombre, Rabí, maestro, ¿no? Otro nombre que utiliza Juan, Hijo de Hombre. Otro nombre que utiliza Juan, el Mesías. Otro nombre más, el Rey de los Judíos. Y por último, Jesús de Nazaret. Todos estos son solamente en el capítulo 1, ¿eh? No estamos yendo al capítulo 2, nada, solo el capítulo 1. Así que eso también es parte de tu tarea. Encuentra todos estos nombres y ponle la cita al lado. ¿Okay? Son cosas sencillas, chiquitas que le estoy mandando. ¿Estamos hasta ahí? Voy a escribirlo antes de que me olvide yo también. Ok, ¿estamos hasta ahí? Con respecto a Juan, esas algunas cosas interesantes que encontramos. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de entender un poco cómo va la forma en cómo Juan desarrolla este libro. ¿Ok? Y ya saben que a mí me encanta dibujar esta línea, que es nuestra línea de tiempo. ¿Ok? Y Juan empieza capítulo 1 dando una introducción. ¿Ok? Capítulo 1 es la introducción. Después del capítulo 1 viene el capítulo 2 hasta el 10. ¿Ok? Capítulo 2 al 10. Y aquí encontramos 5 milagros en estos 8 capítulos. 5 milagros. ¿Ok? Luego viene capítulo 11 y capítulo 12, que estos hablan básicamente de Lázaro. ¿Ok? Lázaro muerto, Lázaro resucitado, Lázaro en las fiestas, todo concerniente a Lázaro. ¿Ok? Y entonces un milagro más. Vamos, 5, 6. Capítulo 13 al 17. Sucede que Jesucristo está en la Pascua. Ok, capítulo 18 al 20 habla todo lo que es la muerte y resurrección. Y por último, capítulo 21 habla de la conclusión. Una conclusión terminando ahí. Ahora, eso es una forma básica de ver cómo está dividido el libro de Juan. Pero ahora, en cada una de esas partes o bloques hay divisiones también que encontramos. Y mira, antes que todo eso, quiero que sepan esto.
desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12, todo eso, todo lo que se nombra en el capítulo 2 al capítulo 12, que son 10 capítulos, eso está abarcando 3 años y medio del ministerio de Jesús. ¿Ok? Del capítulo 2 al capítulo 12 son 3 años y medio. Entonces es muy compacto todo lo que está escrito ahí y Juan lo está escribiendo, como te dije, no con la idea de ir como los demás evangelios resumiendo lo que hizo, sino dando cosas puntuales para que la gente pueda entender. Y luego, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, eso todo está separado en una semana. Todo lo que está dicho del capítulo 13 al capítulo 21 es solamente una semana. Y te imaginarás qué semana es, ¿no? Es la última semana de Jesús, comenzando desde el domingo de Ramos, la entrada triunfal, la purificación del templo, como vimos la semana pasada, y entonces llega el viernes, crucifixión, domingo, resurrección, y ya está. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Esto voy a tratar de dárselos en otra hoja más grande, más fácil para que puedan leerlo, pero es una división que tenemos que revisar y ver. Pero me pareció loco, porque 10 capítulos, 3 años y medio, es muy compacto lo que se dice, y luego casi 10 capítulos más solamente habla en cuanto a una semana, una sola semana de Jesús. Ok, ahora vamos a tomar solamente esta parte del capítulo 2 al capítulo 10 y vamos a dividirlo, pero vamos a utilizar otra página. Ok, capítulo 2 al capítulo 10. Aquí encontramos, recuerden, 5 milagros. Y quiero que ustedes vean esto conmigo, antes de pasar a la división del capítulo 2. Juan divide estos bloques dando la locación o el lugar donde está sucediendo la acción, como para decir aquí empezó y aquí terminó. ¿A qué me refiero con esto? Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Dónde se encontraban ellos? Ok, en Caná, ¿verdad? Caná de Galilea. Muy bien. Aquí empieza algo que Juan está comenzando a decir, y todo lo que va a decir va a ir de acuerdo a la locación donde está Jesús. Capítulo 4, versículo 46. ¿Qué dice? Ajá. Vino otra vez Jesús a Caná. Entonces, Juan está dividiendo este bloque del capítulo 2 al capítulo 4 en todo lo que pasa en Caná y su alrededor. ¿Ok? En Caná y alrededor. Y ahí hay 4 historias. ¿Ok? En esos capítulos del 2, versículo 1 al 4, 46 y el 54 hay 4 historias que Juan está contando. Siguiente bloque, vamos a ver después cuáles son esas 4 historias. Siguiente bloque, capítulo 5, versículo 2. ¿Dónde se encuentra ahora Jesús? Ok, en Jerusalén, cerca de las puertas, un estanque, en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Muy bien, Jerusalén. Ok, está en Jerusalén. Capítulo 10, versículo 22. ¿Dónde estaba Jesús? En Jerusalén. Ok, 10, 22.
¿Okay? Básicamente estaba exclusivamente en el pórtico de Salomón. ¿A qué me refiero entonces con esto? De que Juan, si tú te das cuenta, Juan empieza dando la locación de un lugar y todo lo que cuenta hasta donde vuelve a poner la locación de ese lugar es un bloque que tenemos que dividir para estudiarlo ahí. Solamente eso. Luego Jesús se va a otro lugar y hasta que no vuelve a poner dónde estaba Jesús nuevamente en el principio, todo eso se divide como otro bloque. ¿Okay? Capítulo 2 al capítulo 4, un bloque en Caná. Capítulo 5 al capítulo 10, otro bloque en Jerusalén. ¿Okay? Y todo esto que se menciona aquí del 5 al 10 es básicamente la mayoría del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Ok? Ahora sí. Vámonos a la división que habíamos dicho. Capítulo 2 al capítulo 10. ¿Qué sucede acá? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos señales y milagros. ¿Ok? Del capítulo 2 al capítulo 10, señales y milagros. Habíamos dicho que del capítulo 2, 1 al 4:46 vamos a encontrar 4 historias. ¿Cuáles son esas 4 historias que encontramos aquí? Del 2, 1 al 4:46. La primera historia, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué está hablando? ¿Qué sucede? ¿Qué está narrando Juan? La boda de Caná, el primer milagro de Jesús. ¿Ok? Las bodas de Caná. Muy bien. Siguiente cosa que hace Jesús, versículo 13. La purificación del templo. Recuerda que Jesús hizo esto 2 veces, uno cuando empezó su ministerio y otro al final. ¿Okay? 2 veces hizo esto Jesús. Muy bien. Tercera cosa que encontramos, capítulo 3. Jesús es el Rabí. ¿Con quién habla Jesús? En el capítulo 3, con Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo es Rabí también, pero Jesús está diciendo, yo soy el verdadero Rabí, el verdadero maestro. Tú no sabes y no entiendes las cosas que yo te digo, pero yo te enseño a ti que soy el enviado de Dios, el verdadero Rabí. Y por último, capítulo 4, ¿qué encontramos? ¿Con quién habla Jesús ahora? Capítulo 4. Versículo 5, ¿verdad? La samaritana, la mujer samaritana, la mujer del pozo. No de la boca del pozo nomás. Y mira, vamos a intentar, vamos a ver esto simplemente así a grandes rasgos, esta división rapidito, y luego vamos a pasar a algo que quisiera, y si no puedo hacerlo, mañana en la prédica será de eso exactamente. ¿Ok? Estamos hasta ahí en esta primera división, capítulo 2 al 10, pero básicamente hasta el capítulo 4, 4 historias que se encuentran. Muy bien. Asimismo, seguimos en el 2 al 10 con señales y milagros, pero ahora pasan otras cosas, del capítulo 5, 2 hasta el 10, 22. 4 historias o 4 cosas. En este caso ya no son historias, sino que son festividades o fiestas.
Y ahorita van a entender por qué estoy diciendo todo esto que parece no tener sentido ahora, pero ahorita van a ver por qué estamos haciendo esto. Capítulo 5, versículo 2. ¿Qué se estaba celebrando en Jerusalén en ese tiempo? La fiesta de los judíos, o básicamente era otro nombre, era la fiesta de los sábados. ¿Ok? Y entonces en esta fiesta Jesús, bueno, primero vamos a la fiesta de los judíos, ya luego vemos el significado. Ok, eso es el capítulo 5. Capítulo 6, ¿qué fiesta encontramos? Pascua, muy bien, Pascua. Muy bien, capítulo 7, ¿qué encontramos? ¿Qué fiesta encontramos? Versículo 2. La fiesta de los tabernáculos, muy bien. Y capítulo 10, ¿qué fiesta encontramos en el capítulo 10? En el versículo 22. Ajá, la fiesta de la dedicación. Y ahorita vamos a ver eso. La fiesta de la dedicación. Miren, todas estas cosas que hemos visto ahora, ¿ok? Desde las bodas de Caná, pasando por la purificación del templo, el rabí o el maestro y la mujer en el pozo, todo eso es una simbología o básicamente es una manifestación de la obra de Dios aquí en la tierra. Es el cumplimiento de algo que Dios había dicho que se estaba cumpliendo en ese momento en la tierra. Y en la otro lugar, cuando hablamos de las fiestas, es básicamente lo mismo. La fiesta de los judíos o la fiesta de los sábados es una representación del cumplimiento a través de Jesús de esa festividad en la tierra para los judíos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ir al capítulo 5. Vamos al capítulo 5. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Capítulo 5. Versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Qué interesante, ¿no? Ciegos, cojos, ¿qué más dice? Paralíticos, enfermos, que esperaban el agitar del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús lo que le dice es lo siguiente. ¿Qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Estamos leyendo que no hay ni un problema hasta ahí. Jesús le dice que se levante al hombre que no podía, pero mira lo que dice. Versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué dice después?
y era día... ahí está el problema. ¿Qué es lo que vimos nosotros hace 2 clases concerniente al día de reposo? No, muy bien, legalismo, donde realmente no era permitido hacer nada. ¿Y qué sucede una vez que lo encuentran a él cargando su lecho? Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito tomar tu lecho. Imagínate. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Y por qué le estaban preguntando quién era? Para ir a fregar, básicamente, esa es la palabra, ¿no? Para ir a fregar a Jesús. No había otra forma, era para querer buscarle lo más mínimo. Eran como Jorge el curioso. Ajá, exactamente, no hay diferencia. Y mira, dice, y el versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Era lícito hacer estas cosas en el día de reposo según la ley? No. Pero Jesús hacía estas cosas aún siendo el día de reposo. Y mira cuál fue la respuesta de estos hombres que quisieron acusar a Jesús de haber hecho una sanidad y un milagro a un hombre que estaba echado por 38, ¿te imaginas? 38 años. La edad de mi hermana casi. 38 años. Echado ahí, esperando el momento en que el ángel descienda y agite el agua. Y cuando iba con todas las ganas y las ansias, alguien más llegaba. Hasta el otro año. Otra vez lo mismo. Y no podía. Y viene Jesús y sana a este hombre y simplemente le dice: ¿quieres ser sano? Y me gusta la respuesta, porque le dice: Señor, no tengo nadie quien me meta. Y siempre me acuerdo con Pastor Arturo cuando hacía una pregunta y uno le respondía cualquier otra cosa y él decía: no, te estoy preguntando sí o no. ¿Quieres que te sane, sí o no? Y ya está. Y entonces aquí Jesús es como que: ¿quieres ser sano? Obvio que quiero ser sano. Obviamente quiero ser sano. Ok, toma tu lecho y anda. Pero era día de reposo. Y entonces esos judíos que venían a acusar a Jesús le dijeron y le comenzaron a tratar de, dice ahí versículo 16, procuraban matarlo porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17 es su respuesta. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué día era ese? Día de reposo, sábado. Y Jesús les responde: mi Padre que está arriba hasta ahora, incluso hoy, día de reposo, sigue trabajando. Yo también. ¿Qué le quería decir? ¿Cuál era el mensaje que Jesús estaba tratando de decirle a todos esos judíos? me gusta, pero había otra razón. Mira, aparte de decirles eso, ¿qué le quería decir? ¿Qué era lo que realmente quería decir Jesús con esto? Que lo leímos en Marcos la vez pasada que tomamos. Sí. Obvio, y eso es lo que nos dice a nosotros, ¿no? Una vez que somos salvos, Jesús no dice peca, sino que dice: hey, aléjate de toda fornicación, de todo adulterio, de toda idolatría, de todo eso que es pecado. Entonces nos dice también: no peques.
Pero el punto que Jesús estaba tratando de hacer aquí es: yo soy Señor del sábado. Yo creé el sábado para ustedes. Yo tengo dominio sobre el sábado. Mi Padre trabaja hasta el sábado, yo trabajo con Él hasta el día sábado que ustedes dicen que no se puede hacer nada. Eso era lo que Jesús estaba tratando de explicar. Porque aquí no era si es que era sano o no era sano, sino que el punto de los judíos es día sábado. Y hoy es sábado todavía, ¿ves? Y entonces era como que, hey, no puedes hacerlo. Si tú quieres hacer sanidad, tienes del domingo al viernes, pero el sábado no. Por eso cuando vimos la vez pasada con Jesús, Él dijo: ¿acaso ninguno de ustedes, si su oveja cae en un hoyo el día sábado, no la sacan? Entonces por eso Él dijo: para mí es lícito sanar a alguien que está enfermo también el sábado. Entonces, ¿qué se está haciendo referencia aquí con todo esto? Que Jesús es el cumplimiento de que en la fiesta de los judíos o la fiesta de los sábados, Jesús era el cumplimiento diciendo: yo soy el verdadero sábado, y como dice Hebreos capítulo 3, yo soy el verdadero reposo para el pueblo de Dios. Aquí no se trata de hacer o no hacer, se trata de recibir. Y tú recibes de mí lo que yo te doy, y entonces tú recibes ese reposo que hay en mi presencia, y ya está. Yo soy el cumplimiento. Eso es lo que está tratando de hacer Jesús aquí en esta fiesta. Ok, siguiente, capítulo 6, encontramos la otra fiesta que es la Pascua, ¿verdad? Y en la Pascua, ¿qué se comía? Pan sin levadura, muy bien. ¿Qué más se comía? Hierbas amargas, ¿y qué más? El hornado de chancho de $15. No era seco, no era encebollado. ¿Qué era? Era el cordero, ¿verdad? El cordero. ¿Saben qué? Yo comí cordero en Estados Unidos, creo que fue para Acción de Gracia, no sé qué, no recuerdo cuándo fue. La cosa fue que en la iglesia dijeron: mire, si nosotros hacemos pavo, sale como aproximadamente entre $20 por cada uno, y es pequeño y de repente no comemos todos, y entonces son como $500 entre que se prepara, cocina y se hace todo. Y dijeron: entonces mejor compremos un cordero. Y un hermano dijo: yo conozco un amigo que sabe cocinar y hacer y preparar cordero, así que mejor compremos el cordero y lo demás lo traemos todos nosotros a nuestra casa. Y dijimos: ya, está bien, perfecto, ¿no? Bacán. Y la cosa es que llega el domingo y está el cordero ahí, precioso, hermoso, rico, delicioso, todo chévere. Pero ya cuando comenzamos a hacer las cuentas, salió más. Salió como $900 ese cordero, entre el cuidado, entre la comprada, la matada, la cocinada, los ayudantes del cocinero, la traída, la gasolina, el transporte, las cosas, las especias, entre todos. Salió más caro el cordero, pero muy rico. De ahí dijimos: nunca más vamos a comprar cordero nuevamente. Se queda en pollo, se queda en pavo. Claro. Lo que pasa es que, claro, ellos dijeron: tengo un amigo que me cobra $100 por cocinarlo. Y entonces dijimos: bueno, $300 más o menos el comprar y todo eso. Y ya, chévere. Pero al final, entre que este hombre que lo cocinaba buscó 2 ayudantes más y había que pagarle a los ayudantes, ahí subió ya toda la cosa. Más las especias y el transporte. Y bueno. Pero qué risa. Pero muy rico, eso sí, muy rico, el cordero muy rico. Pero bueno, de vuelta a donde estábamos. ¿A dónde estábamos? La Pascua, ¿verdad? El cordero de la Pascua, muy bien. Entonces, una de las cosas que se comían en la Pascua era, dijimos, el pan sin levadura. ¿Cuál milagro hace Jesús para manifestar que Él es el cumplimiento de la Pascua? En el capítulo 6. Pueden ver en sus Biblias. ¿Cuál es ese milagro? La multiplicación de los panes. Multiplicó los panes y los peces.
¿Y cuándo celebraban los judíos la Pascua? ¿Por qué comenzó el pueblo judío a celebrar la Pascua? ¿Cuándo inició la institución de la Pascua? ¿Quién sabe? ¿En qué momento Dios les dijo al pueblo de Israel tienen que guardar la Pascua o celebrar la Pascua? Ajá. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dijo: y ustedes matarán un cordero, y con esa sangre ustedes pintarán los dinteles de la casa con la sangre, y comerán de ese cordero, y celebrarán la Pascua con panes sin levadura y hierbas amargas. Hay un libro que estuve leyendo hace mucho, que se llama Jesús en la Pascua. Son como 15 capítulos, pero realmente te detalla hasta el más mínimo detalle, y tú dices, wow, nunca se me hubiera ocurrido realmente esto. Y te da el significado de todas las cosas, cómo se hacía antes, cómo se hizo en el tiempo después del exilio, y cómo se hace ahora con los judíos, ahora mismo, en este tiempo. Pero, bueno, comenzó con eso, ¿no? Con el pueblo de Israel siendo sacado de Egipto, comiendo la Pascua, y entonces Jesús multiplica los panes. Pero después de que multiplica los panes, Jesús dice, más adelante, que lo vimos creo que fue el día lunes, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. El que come mi carne, ¿y qué más? Y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y entonces Jesús está diciendo, hey, ustedes comían el cordero en la Pascua, pero ahora yo soy el cordero que ustedes deben de comer. Tienen que comer mi carne y tomar mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto que yo hago por ustedes. Entonces, si ustedes no comen mi carne ni beben mi sangre, no pueden estar conmigo en el reino de los cielos. Y entonces se está cumpliendo en Jesús la Pascua en la tierra. Jesús es nuestra Pascua. Y Jesús, me gusta porque una vez lo mencioné aquí en un mensaje, creo que fue no me acuerdo si fue en Juan o en otro evangelio, donde Jesús dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Y luego dice, y no la comeré más hasta que venga en el reino de Dios. Y entonces Jesús nos está dando a nosotros esa Pascua que es necesaria para conmemorar que hemos sido libertados del mundo, sacados de Egipto y limpiados y redimidos por la sangre del Cordero que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo Jesús completa o básicamente cumple esa profecía aquí en este capítulo 6? ¿Se entiende o no se entiende? Okay, Él es el Cordero y Él mismo, Él es el pan. Entonces nos da a comer a nosotros de el pan que tiene Él y de la carne del Cordero que es Él y su sangre, tal cual como los judíos pintaron sus puertas, asimismo su sangre nos ha limpiado, nos ha purificado y nos ha salvado por medio de la redención en la cruz. Siguiente fiesta, capítulo 7, fiesta de los tabernáculos. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Estamos ahí. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Y qué hace Jesús para mostrar realmente que Él es el cumplimiento de esa profecía? Así como, ¿cuándo celebraban realmente los judíos esta fiesta? Cuando salieron de Egipto, Dios les dio la orden para que celebraran la fiesta de los tabernáculos,
Y Jesús dice, básicamente, yo soy el agua viva. ¿Qué sucedió cuando comenzaron a hacer esta fiesta los judíos? Dios le da la orden a Moisés que golpee la piedra. ¿Y qué sale de la piedra? Agua. ¿Qué dice Jesús luego? Yo soy agua, el agua de vida que ustedes necesitan. Todo el que bebe de mí nunca más tendrá sed. Todo eso estaba en el capítulo 7, capítulo 9. ¿Ok? Capítulo 8, versículo 12. ¿Quién guió a los israelitas? ¿Quién guió a los israelitas cuando salieron de Egipto? Ok, fue Moisés, pero ¿qué vieron ellos que los guiaba? La nube y de noche, la columna de fuego, y de día la nube. Jesús dice, de la misma forma como el pueblo de Israel fue guiado por la columna de luz, de fuego, 8:12 dice Jesús, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No es lo mismo que dijo Juan también en el principio, Juan 1:4, cuando dijo, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz vino a este mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Jesús dice, yo soy la luz. Así como en la fiesta de los tabernáculos ustedes fueron guiados por medio de la columna de fuego en la noche para guiarlos y alumbrarlos, yo soy la luz que alumbra sus vidas y que trae vida a ustedes. Es el cumplimiento. Capítulo 10, versículo 22. Con esto terminamos, ya no pudimos hacer lo que iba a decir. La fiesta de la dedicación. ¿Por qué hubo esta fiesta de la dedicación? Si ustedes se acuerdan, yo les hablé la semana pasada o la antepasada de cosas que sucedieron en el tiempo que se conoce como el tiempo intertestamentario. ¿Ok? Que si no se acuerdan, dijimos que había un periodo de 400 años de silencio, ¿ok?, entre el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, y en Mateo, que es el primero del Nuevo Testamento. En esos 400 años, dijimos la primera clase y la segunda, que hubo un grupo que se levantó en revolución. ¿Se acuerda quiénes eran? Tienen el nombre de un libro de la Biblia que no es canónico. ¿Se acuerdan? Los macabeos, ¿verdad? Los macabeos. ¿Por qué se levantan los macabeos en una revolución? Porque los griegos que habían comenzado a poner su dominio llegaron a Israel, y en el templo, ¿qué hizo uno de esos hombres malvados? Entró al templo, degolló un cerdo en el altar y profanó y contaminó todo el templo de Dios. Y todas las cosas que estaban en el templo, que eran dedicadas para Dios, fueron contaminadas por ese sacrificio. Y estos hombres griegos obligaron a los judíos a adorar y a traer cosas contaminadas al templo. Y entonces es ahí donde se levantan los macabeos en una revolución, pelean contra los griegos y los expulsan. Y entonces ellos ahora gobiernan en ese periodo un poco, los macabeos, sobre Israel. Y entonces, ¿qué sucede? Después de todo eso que sucedió con la contaminación, ¿qué es lo que hacen los judíos?
dedican todas las cosas que estaban dentro del templo y las ofrecen a Dios para que sean nuevamente santas, separadas y apartadas para el uso exclusivo del templo. Eso significa la fiesta de la dedicación. ¿Ok? Estaban dedicando cosas que habían sido completamente contaminadas por lo que sucedió con los griegos para ser nuevamente usados en el templo. ¿Hasta ahí se entiende la fiesta? Muy bien. Versículo 36. Juan, espera. 10:36. Versículo 36 de Juan capítulo 10 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, ¿qué está tratando de decir con esto? Cumpliendo la fiesta de la dedicación. ¿Qué significa dedicación? Es ofrecer algo para que sea hecho santo nuevamente. Y Jesús está diciendo, al que el Padre, y otra cosa más, ¿qué significa ser santo? Separado o apartado. ¿Para qué? Para un uso para Dios. Entonces Jesús dice aquí, versículo 36, yo, al que el Padre ha santificado, ha apartado y ha separado para su uso en la tierra, ustedes lo llaman que es blasfemo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Así como ustedes dedicaron todas las cosas en el templo para ser santificadas y puedan ser usadas nuevamente a favor del templo, así mismo yo soy el cumplimiento de esa festividad, porque soy separado y santificado por Dios y enviado a ustedes, para que entonces ustedes puedan creer en mí y yo les puedo dar a ustedes la vida eterna. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 30. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Dios entonces me santificó porque somos uno, Dios me separó, somos uno, pero en la manifestación del Hijo es para ustedes directamente. ¿Se entendió? Más o menos. Ok, terminamos con capítulo 11 y capítulo 12. Nos quedan 5 minutos. 11 y 12. Lázaro. Ok, 11 y 12. Lázaro. 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que Betania estaba cerca de Jerusalén? Si ustedes ven el mapa de Israel, que es algo más o menos, este es el mar de Galilea. Jerusalén está como por aquí y está como que muy cerquita realmente Betania. Está, qué sé yo, unos 4 kilómetros, o sea, no está muy lejos. De aquí a la bahía o al Mall del Sur o al Centenario, por ahí, algo cerca, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Versículo 3, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hablando de Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Qué quedaba en Judea? La región de Judea. Estaba Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén. Y si tú lees en el capítulo 10, en el versículo 39, dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Esta es una referencia. Juan 1:28, el lugar donde estaba Juan bautizando se llamaba Betabara. ¿Ok? Betabara. Y entonces Jesús fue a Betabara, y luego cuando volvía para Betania, escuchó lo de Lázaro, y entonces luego dijo: vamos a Judea, que es la región donde está Betania y donde está Jerusalén. Es como decir: vamos al Guayas. ¿Okay? Ahí está Guayaquil y ahí está Durán. ¿Okay? A eso se refería. Y entonces los discípulos, versículo 11:8 dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. ¿Qué está tratando de decir Jesús con esto? Quiero que ustedes lo desarrollen, esto que está aquí. No quiero yo desarrollarlo, pero quiero que ustedes lo desarrollen. Versículo 11. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ahora, en el versículo 14 Jesús acaba de decir: Lázaro ha muerto. Pero en el versículo 4 Jesús había dicho: esta enfermedad no es para muerte. ¿Cómo es entonces que Jesús te decide? Pues, ¿es o no es para muerte? ¿Es o no es? Si es o no es. ¿Cómo es? Pero mira lo que dice Jesús, versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Jesús sabía desde el principio que Lázaro iba a morir? Sí. ¿Jesús sabía que Lázaro iba a ser resucitado por el poder de su Espíritu y de su palabra? Sí. ¿Sabía Jesús que iba a haber harta gente en el sepulcro, en el velorio de Lázaro? Sí. ¿Sabía Jesús que iban a estar los judíos, fariseos, escribas, saduceos y toda la élite de ese tiempo ahí? Sí. ¿Iban a estar sus discípulos? Sí. ¿Iban a estar familiares? Sí. ¿Amigos? Sí. ¿Vecinos? Sí. Todo el mundo iba a estar ahí. Hace no sé cuándo, pero esto lo prediqué hace un año o unos cuantos meses, me acuerdo. Y dijimos en esa ocasión que las fiestas en Jerusalén o en Israel eran cosas solemnes. No es como nosotros que hacemos una fiesta y ya un día y chévere y se acabó. La fiesta para los judíos duraba mínimo una semana. Pueden ser fiestas por bodas, ¿ok? Que era una pachanga increíble, como vimos en Caná, pero también habían fiestas tristes, como por ejemplo la muerte de alguien. Y entonces la gente de la comunidad, como era gente unida, gente que vivía el uno para el otro, iban, y como se conocían de otros lugares, venían también y se reunían para estar en la casa o en el funeral de aquella persona. Pero Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. Pero cuando Jesús les declara a ellos: Lázaro ha muerto, lo que Jesús estaba tratando de decir es lo siguiente: esta enfermedad que Lázaro tiene no lo va a matar, porque yo lo voy a resucitar.
Pero esto no lo entendían los discípulos todavía. No sabían que Jesús tenía ese poder para resucitar a alguien. Y entonces Jesús, cuando les dice Lázaro ha muerto, ellos dijeron, bueno, se te fue al que tú amabas, Jesús, ya no hay nada más que hacer, se acabó la vida para Lázaro. Pero por eso Jesús les dice, y me alegra, versículo 15, que ustedes no hayan estado ahí para que ustedes crean. Versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué dijo Dídimo, vamos para que muramos con él? ¿A qué se refería? Recuerda que Jesús querían matarlo. Y Jesús estaba yendo a Judea, al área donde estaba cerca a Jerusalén, donde habían intentado matarlo y agarrarlo a Jesús. Y entonces Dídimo, que era el Tomás, que era un discípulo de Jesús, sabiendo que iban a ir ahí, dijo, bueno, si vamos ahí, sí o sí van a matar a Jesús. Vamos y muramos con él. Ya no queda de otra, pues si lo quiero seguir, vamos, sigámoslo y vamos a morir con él. 17, vino pues Jesús y halló que ya hace 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Si es el de Emelec, 20. ¿Y dónde me quedé? 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y bueno, esto ya lo hemos leído. Pero el punto principal, tú puedes leer 11 para ver cómo sucede todo esto. Pero el punto principal que Jesús está haciendo es lo siguiente. Lázaro estaba muerto. ¿Dónde estaba Lázaro? Judea. ¿Okay? Específicamente en Betania. Jesús le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Lo que Jesús estaba tratando de explicar y hacia dónde iba su enseñanza era de que el Hijo del Hombre va a ser muerto y va a ser crucificado, pero va a resucitar al tercer día. Y entonces Jesús comienza a enseñar poco a poco que él tenía que sufrir la muerte para que entonces pueda ser el mundo salvo de sus pecados. Y Jesús dice, ok, hay uno muerto, pero ya no va a morir, sino que ahora va a tener vida, porque yo doy mi vida por él. Ya estoy lejos de Judea, estoy en un lugar seguro, pero yo voy a un lugar donde voy a encontrar yo la muerte. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ok, voy a resucitar a uno, pero voy a morir yo. Voy a poner mi vida para dar vida a otra persona. Lázaro está muerto, pero yo voy a resucitarle y yo voy a morir por Lázaro. Y no solo por Lázaro, sino por cada uno de ustedes. Era una forma de decir, hey, aquí estoy yo. Yo soy, ¿qué es lo que dijo una vez más Juan el Bautista? En Juan 1, 13, si no me equivoco, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo quita el pecado del mundo? Muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y entonces Lázaro, a pesar de que murió, vivió, porque Jesús lo resucitó. Y esa es una de las cosas que nosotros encontramos ahora. Y es lo que Jesús le dijo, versículo 25 de Mateo 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo un muerto va a vivir? Porque esa muerte, que es la que tenemos todos y con la que nacemos todos, que es una muerte espiritual, puede ser vivificada por medio del Espíritu en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y Él nos sella automáticamente con su Espíritu y volvemos a la vida.
espiritualmente. Y entonces, yo soy la resurrección, dice Jesús. Yo voy a resucitar a cada una de las personas que han muerto conmigo y estaremos juntos para siempre en la eternidad. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Y eso fue lo que le dijo Jesús a Marta. Hey, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es difícil en momentos donde hay una muerte de un familiar realmente tener ánimo para este tipo de cosas, ¿no? Y Marta y María estaban desconsoladas, era su hermano, y Jesús estaba triste. Por eso en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Y la gente que decía, versículo 36, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Jesús se compadeció. Jesús también sintió dolor al ver perder a su amigo, pero Jesús también sabía lo que iba a suceder y acontecer después de todo esto. Y entonces es realmente gozo. Y a pesar de todas las cosas que parecían imposibles, porque ya estaba 4 días muerto. Y se acuerdan que cuando yo compartí esto les dije que los judíos tenían la creencia que después de 3 días incluso el alma del cuerpo puede volver y hacer vivir al cuerpo. No sé si recuerdan eso, pero yo les comenté cuando enseñé esto, que ellos tenían esa creencia, que después de 3 días el espíritu podía volver al cuerpo y volver a vivir. Por eso es que Jesús llega al 4.º día, como para decir, aquí ya no hay posibilidad de que lo que ustedes crean se dé aquí. Por eso cuando el Marta le dice, vamos al sepulcro, ella dice, no, pero ya van 4 días, ya está básicamente descomponiéndose, ya está que huele, ya está peor que la basura. Pero Jesús le dice, hey, quitad la piedra. No te he dicho, versículo 40, que si crees verás la gloria de Dios. Y por último, versículo 43, clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y mira, es interesante cómo termina toda esta historia realmente. Porque ahora, capítulo 12, versículo 10, y ya con eso termino, ahora sí de verdad. Capítulo 12, versículo 9, él mira lo que dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Te puedes imaginar eso? Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y mira, esta semana estuve leyendo un libro que habla del contexto de los evangelios, y una de las cosas que los judíos tenían siempre en mente, o era de mucha reputación, era su honor y su vergüenza. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que la gente hacía todas las cosas para tener un grado de honor mayor, porque si no era honor lo que tenías, era lo opuesto a eso, era vergüenza. Por eso se ven esos contrastes tan grandes entre los fariseos, que eran todo el honor, y dice que inflaban el pecho y movían sus flecos para hacer ver que eran realmente hombres de Dios. Y al otro extremo estaban los publicanos, los pecadores, las prostitutas, que tenían toda la vergüenza, como la mujer samaritana que iba a ver el pozo al mediodía y no en la mañana, por vergüenza. Y entonces, una de las cosas que traía honor a los líderes religiosos era cuántos seguidores ellos tenían. Y a más seguidores, obviamente, mayor honra. Y entonces, ¿cuál es la razón por la cual ellos quieren matar a Jesús y a Lázaro?
versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban ¿de quién? De los fariseos, y creían en Jesús y se iban con Jesús. No era una cuestión de teología, no era una cuestión de doctrina, no era una cuestión de amor, era una cuestión de honor y vergüenza que nadie podía quitarles de ellos ese lugar. Egoísmo total. El corazón maligno del hombre, como dice Isaías, está dañado, podrido, llagas, no hay nada bueno en él. Por eso Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan, yo soy el agua que necesitas, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida, yo soy todo. Y cuando ustedes me encuentran a mí, todo lo demás desaparece y no hay forma de que pase nada. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? Con esto terminamos la clase de hoy. Buscar los 7 yo soy, y dijimos también de los 7 nombres de Jesús, que ustedes pongan ahí la cita bíblica al lado. La de los milagros, esa fue ya la semana pasada. ¿Lo tienes? Sí, ahorita la tarea es... La tarea será encontrar los 7 yo soy, y encontrar la cita de los 7 nombres que vimos en el capítulo 1. ¿Okay? Entonces van a poner, por ejemplo, Cordero de Dios. ¿Cuál es la cita? Juan 1, creo que es 13 o 30 y algo. ¿Okay? Sencillo nomás. Okay. ¿Nadie tiene alguna pregunta, comentario, nada más?